vamos a ver cómo se puede razonar o cómo aplicar reglas de inferencia a los elementos que tenemos dentro de la ontología. Bueno, primero vamos a crear una serie de entidades. Si os parece, vamos a crear una clase que es autor y una clase que es obra. Las obras son creadas por autores, entonces vamos a crear esa propiedad. Vamos a llamarle HasAuthor. Y podemos decir que el dominio de esa propiedad son las obras, podemos escribirlo o podemos coger en la jerarquía esta clase, y el rango son los autores. Muy bien. Lo interesante de definir ontologías es que son las propiedades que tienen los individuales los que definen su tipo. ¿Vale? Esto viene de la idea de la filosofía, de que es el estudio de las entes, el estudio de las propiedades, son las que definen el tipado de clases. Entonces nosotros vamos a definir una serie de clases, de individuales, que no sabemos en principio qué son. La idea de este ejercicio es ver cómo funciona un poco la inferencia. Por eso lo vamos a crear de esta manera. Tenemos cosas y esas cosas, ¿qué son? Bueno, primera cosa que tenemos son esos individuales. Vamos a crear pues una obra, Don Quijote. Vamos a crear otra obra, Hamlet, y otra obra que es Gilgamesh. Espero no equivocarme con los nombres. ¿Qué más? Pues esos son obras, vamos a crear autores. Shakespeare. Vamos a crear a Cervantes. Y en principio estos son los individuales que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que Don Quijote fue escrito por Cervantes. Entonces vamos a hacer esta relación implícita. Perdón. No me acordaba bien de los nombres que he puesto. Autor Cervantes. Don Quijote tiene un autor que es Cervantes. Ahora podríamos ir a la pestaña de Reasoners, lo tenemos en la parte superior, no se ve en el vídeo, la lamento. Tenemos la opción de poner Reasoner, por defecto nos viene FAT y podemos encenderlo. Fijaros que al encender este razonador, a que este proceso se inicie, sabemos que Don Quijote es del tipo obra. ¿Por qué? Porque el dominio de la relación era de obra. HasAuthor tiene un dominio y ese es obra. Entonces, Don Quijote es una obra y Cervantes es del tipo autor. Del resto de cosas no sabemos aún nada. Bueno, vamos a proceder de la misma manera con Hamlet. Hamlet, HasAuthor, espacio, Shakespeare. Refrescamos el razonador, Synchronize Reasoner, Control R o Comando R sin nuestro sistema operativo, y de nuevo tenemos esa inferencia detectada. Fijaros que por el hecho de tener propiedades, esos individuales se han tipificado en clases. ¿Okay? Fijaros, all thing es la clase general, es el todo, pues dentro del todo tenemos obras, que son Don Quijote y Hamlet, y tenemos autores, Cervantes y Shakespeare. Fijaos que todos los individuales que son inferidos tienen este color amarillo. Podemos hacer consultas. Las consultas las veremos en el siguiente capítulo con Sparkle, pero bueno, Protege sí que nos ofrece una herramienta bastante sencillita para hacer este tipo de consultas. Podemos buscar todos los autores. Fijaros que nos dice que los autores son Cervantes y Shakespeare. Bueno, vamos a hacer algo más complicado. Dentro de las obras puede haber obras anónimas y obras con autores. Vamos a hacer obras con autores. Es una nueva subclase.
Las obras con autores son aquellas que tienen al menos un autor. Esto es una restricción. Para definir las restricciones, recordad que teníamos equivalencias o por subclases. Yo recomiendo que lo hagamos por equivalencias porque para el tipo de lógica que vamos a emplear a la hora de catalogar, las equivalencias son suficientes. Entonces podríamos decir que son cosas que tienen una propiedad de autor, ¿vale? Al menos tiene que tener una propiedad de autor. Una obra puede estar hecha por más autores, pero con que ya haya una, ya es una obra con autor, como nosotros la hemos etiquetado. Fijaros que tenemos diferentes pestañas de jerarquía, de restricciones sobre los objetos, de restricciones sobre los tipos de datos y, bueno, un editor libre, que a veces va bien utilizarlo según el tipo de descriptor que queramos poner, porque todas estas pequeñas interfaces iniciales tienen ciertas limitaciones. ¿Qué nos interesa? Pues que haya una propiedad de ese autor sobre autores y al menos haya alguna. Son, ¿vale? House author, son autor. Fijaros que house author podía ir sobre otro tipo de clase. Yo puedo tener, por ejemplo, os pongo otro ejemplo, mascotas, mascotas sobre perros y mascotas sobre gatos. Yo soy un amante de los gatos. Las personas, perdón, que son amantes de los gatos tienen propiedades sobre los gatos específicamente. En este caso, autor, has author, solo está relacionado con la clase author. No, le damos a adaptar. Fijaos ese predicado sujeto-objeto que siempre hay. Has author, son autor. Podemos refrescar. Y esas obras que tienen autores son Don Quijote y Hamlet. Hemos refrescado el navegador, el motor de inferencia en este caso, y fijaros de nuevo que Don Quijote y Hamlet son instancias, son individuales, son hechos concretos ahora de esta nueva subclase que nosotros hemos creado. ¿Han desaparecido de aquí? Bueno, siguen siendo instancias de obras, de works. Lo único que pasa es que Protege las visualiza, no las visualiza para hacer más sencilla, digamos, estas relaciones. Pero podemos venir aquí y preguntar cuántas obras son, cuántas obras hay. Fijaos que la respuesta sigue siendo la misma. Cervantes, perdona, aquí vamos a escribir work. Don Quijote y Hamlet siguen siendo obras, independientemente si son obras con autores, por supuesto, son subclases, jerarquía de subclases. Bueno, ahora el kit es, ¿cómo podemos averiguar aquellas obras que son anónimas? Vamos a intentarlo. Vamos a hacer una clase que sea Word with anónimos. Opa. ¿Qué podríamos decir? Las obras anónimas son aquellas que no tienen autores. Fijaros el repertorio de opciones que nos da, por ejemplo, la jerarquía. No nos interesa, digamos, definir una restricción sobre la jerarquía. Nos interesa relacionar autorías. Tiene que estar relacionada la palabra autor, la propiedad autor, con autores y algún elemento que sea un cuantificador. Desgraciadamente aquí no tenemos la negación. Nosotros queremos demostrar que si existe esa relación, no queremos que exista esa relación. Entonces, bueno, podríamos empezar poniendo algo de este estilo y fijaros que hay una pestañita que es aquí editar y podemos editar mejor esta expresión. Not has author, son author. Es decir, nosotros queremos cosas donde esa propiedad no apunte a author, a un autor. ¿De acuerdo? Tenemos una propiedad donde esa propiedad tiene un rango que es autor. Nosotros no queremos cosas
no queremos cosas que tengan propiedades que apunten a autores. Fijaos que tenemos una obra que es Gilgamesh que no tiene ningún tipo de propiedad. Si nosotros refrescamos, veremos que esa obra no sale. ¿De acuerdo? No aparece Gilgamesh. El motivo es que, aunque no esté presente Hasuzor podía estar involucrado en otros rangos. ¿De acuerdo? Hasuzor tiene un rango, en este caso Uzor, pero podría tener otro tipo de rangos que no hemos definido. No es una... El modelo semántico, el modelo de lógica descriptiva que estamos utilizando, el mundo de lógica no es cerrado, es abierto. Se trabaja con incertidumbre. Y la incertidumbre es que, aunque no exista esa propiedad, podría existir. Y como podría existir, no infiere este hecho de aquí. ¿Cómo podríamos intentar encontrar alguna manera de representar obras anónimas? Bueno, pues no nos quedaría más remedio, en este caso, que utilizar un autor clave que sea anónimo. O bien tendríamos que utilizar algún tipo de secuencia de Sparkle, de consulta de Sparkle, para detectar la existencia de estas no propiedades en esos individuales en concreto. Lo veremos con